Hola a todos, bienvenidos a nuestro vivero. Hoy vamos a aprender cómo podar una planta de arándano según las diferentes edades de la planta. Para ello vamos a podar una planta de 1 año en maceta de 1 litro, la cual, recordad, no se puede dejar producir fruta. Después podaremos ya una planta de 2 años en maceta grande de 4 litros, en la cual podremos producir nuestros primeros arándanos. Y más adelante nos iremos a nuestra finca para enseñaros cómo podar una planta adulta de arándanos. Bien, vamos a comenzar por esta planta pequeña que tiene 1 año de vida. Como hemos dicho, es una planta que no se puede dejar producir fruta, ya que aún es una planta pequeña y su sistema radicular no está completamente desarrollado. Por lo tanto, debemos asegurarnos de eliminar todas las yemas de flor. Para ello, la manera más cómoda es cortar las ramas principales a unos 10 centímetros de altura y eliminar todas las demás débiles. Con ello también conseguiremos, por un lado, unas nuevas brotaciones mucho más vigorosas y por otro lado, todo el desarrollo de la planta se producirá en el sistema radicular. Así pues, como hemos dicho, quitamos todas estas ramas débiles y cortamos las ramas principales en torno a unos 10 centímetros de altura. A continuación vamos a podar esta planta de arándano, la cual, como hemos dicho, tiene 2 años. Si os fijáis, tiene un gran cepellón en este formato de 4 litros, por lo tanto ya podremos producir nuestros primeros arándanos. Aún así, debemos buscar el equilibrio en el número de yemas de flor, para permitir tener una fruta de calidad y que a su vez podamos tener una emisión de nuevos brotes vigorosos en los cuales tendremos fruta en las próximas campañas. Para ello, el procedimiento es bastante similar al anterior. Debemos, por un lado, eliminar todas estas ramas débiles en las cuales hay yemas de flor y dejar solamente yemas de flor en las ramas más vigorosas, en donde produciremos nuestros primeros arándanos. A continuación nos vamos a ir a nuestra finca de producción, en donde tenemos plantas adultas de arándano que ya están en fase de máxima producción, y hoy os vamos a enseñar cómo podar una planta adulta de arándanos. Bien, ya estamos aquí en nuestra plantación de arándanos y vamos a enseñaros cómo podar una planta adulta. La finalidad principal de la poda es buscar el equilibrio entre las ramas más viejas, muy poco productivas, y las ramas jóvenes, donde produciremos una fruta de calidad. Una manera muy sencilla de diferenciar las ramas viejas de las jóvenes es por el color. Como podéis observar, las ramas más viejas suelen tener un color en tonos grisáceos. Como podéis ver, esta rama de aquí, que tiene un color muy gris. En cambio, las ramas más jóvenes suelen tener tonos rojizos o verdosos, dependiendo de la variedad. Además, en estas ramas, como podéis ver, están al final de ellas siempre las yemas de flor, en donde vamos a producir la fruta de calidad. Se distinguen muy fácil estas yemas de flor de las de madera porque son mucho más anchas y gordas que las otras. Comenzamos la poda eliminando estas ramas viejas, que pueden estar tanto en el centro como en la periferia de la planta. A su vez, al eliminar estas ramas viejas, vamos a propiciar una mayor entrada de luz solar en la copa de la planta, lo que va a favorecer la emisión de nuevos brotes muy vigorosos, que serán los que van a producir la fruta en los años posteriores. Para ello vamos a cortar desde una zona baja estas ramas viejas. Normalmente solemos dejar en torno a medio metro desde el suelo. Para ello, simplemente con la tijera cortamos por aquí y eliminamos. Como podéis ver, ya se empieza a ver una copa mucho más limpia. Seguimos cortando estas ramas viejas, como por ejemplo esta, como podéis observar, tiene un tono grisáceo, y la eliminamos. Otro aspecto a tener en cuenta: a veces en las ramas viejas, algunas ya tienen una nueva brotación. Por lo tanto, vamos a aprovechar este brote. En vez de cortar abajo del todo, cortamos justo por la parte superior del brote para aprovechar este brote. Simplemente con la tijera cortamos aquí y lo mismo hacemos en este. Como podéis observar, ambos cortes están por encima de los brotes nuevos. Como podéis ver también, ambos con un color rojizo. Como podéis observar, una vez eliminadas estas ramas viejas, tenemos una copa mucho más despejada, en donde va a poder entrar mucha más luz solar, favoreciendo la emisión de esos nuevos brotes en los cortes que hemos realizado.
A continuación vamos a hacer una poda un poco más precisa y para ello voy a cambiar de tijera y voy a usar esta tijera corta. Bien, lo primero de todo que debemos eliminar son todas las ramillas próximas al suelo por debajo de esos 50 centímetros, ya que no nos interesa fruta próxima al suelo. Simplemente cortamos por aquí. Una vez hecho esto, vamos a irnos a la parte alta de la planta, donde vamos a eliminar todas las ramillas secas o improductivas, en donde ya no hay yemas de flor. Para ello, simplemente con la tijera vamos eliminándolas. Al igual que en la zona baja de la planta, en la zona media alta podemos orientarnos por el color a la hora de eliminar las ramas viejas o secas. Como podéis observar aquí, esta rama prácticamente seca tiene muy pocas yemas, tiene solamente un par de yemas de flor de pequeño tamaño, por lo que no nos interesan. Así pues, siempre vamos a tratar de eliminar lo más atrás posible la rama. En este caso, como podéis observar, justo aquí tenemos una rama nueva con un color rojizo y muchas yemas de flor. Por lo tanto, lo que haremos será irnos atrás de esta seca y eliminarla. Como podéis ver, estas ramillas secas, se ven muy fácilmente porque la madera tiene ya un color prácticamente mustio. Todo esto es lo que debemos eliminar. Una vez finalizada la poda, ya podemos observar las diferencias respecto al inicio. Ahora mismo, como podéis observar, tenemos un interior de copa mucho más aireado, mucho más limpio, que va a favorecer la entrada de luz solar y ayudará a la emisión de nuevos brotes muy vigorosos en donde produciremos en los próximos años. Además, la parte baja de la planta está totalmente limpia de ramillas para evitar fruta muy cerca al suelo. Por otro lado, en la parte media alta de la planta, como podéis observar, predomina el tono rojizo. Eso significa que todas estas ramillas, donde podéis ver las yemas de flor, son jóvenes y aquí es donde se va a producir la fruta de calidad en la próxima campaña.